Hola, buenos días. Vamos a compartir esta clase en lo que refiere a los aspectos generales de los pacientes en lo que es la evaluación previa al trasplante renal. Como bien sabemos, la enfermedad renal crónica en las etapas terminales finales requiere la sustitución de la función. Esto lo vamos a poder realizar a través de la diálisis peritoneal, la hemodiálisis o el trasplante renal. El trasplante renal mejora la calidad de vida, reduce el riesgo de mortalidad y es menos costosa para la mayoría de los pacientes en comparación con la diálisis de mantenimiento luego de haber pasado el primer año de trasplante renal. Existen múltiples comorbilidades que acortan significativamente la supervivencia y pueden hacer que el receptor no sea apto para el trasplante, debido a la disminución de los beneficios absolutos de la supervivencia una vez pasado el trasplante. Es por esto que es muy importante realizar una buena evaluación previa al trasplante. ¿Quiénes tienen acceso al trasplante? Todos los pacientes con enfermedad renal crónica en estadio terminal, que no es reversible, ¿sí? Donde uno sabe que se conduce a la fase terminal, que son los estadios 4 o 5 con filtrados menores a 30 mililitros minuto. En el caso de los pacientes de trasplante preventivo, que puede ser donante vivo o cadavérico, puede realizarse con tasas de filtrado glomerular menor a 15 o 10 o mayores, pero que ya tengan síntomas de enfermedad renal terminal. Esto está avalado, ¿sí?, y resguardado por la Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células de nuestro país, la Ley 27.447, en donde plantea un principio de equidad del acceso a todos los pacientes para poder acceder al tratamiento de trasplante como tratamiento de su enfermedad renal. Dentro de los aspectos más importantes que tenemos que tener en cuenta en la hora de pensar el trasplante es la compatibilidad. Primero que nada, la compatibilidad ABO, ¿sí?, que como bien sabemos, el grupo 0 pasa a ser el dador universal, el B pasa a ser quien recibe de 0 y de su propio B. AB es el receptor universal y el A va a recibir de 0 y de B. Entonces, esto teniendo en cuenta la compatibilidad ABO, no la RH, ¿sí? Eso no nos cambia. El otro punto trascendental es la compatibilidad de HLA, del sistema mayor de histocompatibilidad, tanto clase 1 como clase 2, que son las que vamos a estudiar, en donde tenemos estas glicoproteínas que se localizan en múltiples células del cuerpo, ayudándonos a diferenciar las propias células de las extrañas y que justamente van a reconocer a este órgano que implantamos como externo, ¿sí?, los subtipos de A, B, C para el complejo mayor 1, HLA2 teniendo de R, de Q, de P, ¿sí?, y con un sistema alfanumérico donde vamos a caracterizar entonces a nuestro receptor. Lo otro importante a la hora de pensar el trasplante es la ausencia de anticuerpos preformados. Este punto es muy importante, dado que nuestros pacientes muchas veces estuvieron expuestos a situaciones donde pueden haber formado previamente anticuerpos. Que estas situaciones, que son los eventos sensibilizantes, son las transfusiones de sangre, los embarazos, los abortos, trasplantes previos, ¿sí?, anteriores, así como también situaciones de infecciones virales que lo pueden desencadenar y un porcentaje menor que no tiene causa conocida o que por lo menos no la encontramos. Esto lo vamos a identificar, ¿sí?, primeramente con un cross-match contra panel. Este panel es un pool de una población, ¿sí?, es un pool de muestra en donde se lo expone de manera general, identificando esta posible reacción a los HLA de ese grupo. De manera mucho más dirigida, si esto es negativo y si es positivo, hay que estudiarlo bien dirigido contra qué HLA se generaron estos anticuerpos previamente, ¿sí?, esto en la etapa pre-trasplante, cuando lo estoy estudiando.
En lo que refiere al momento del operativo del trasplante, ¿sí?, lo que voy a realizar es un cruzamiento contra el donante. Cuando yo ya tengo identificado el donante y el receptor, lo que voy a hacer es un cruzamiento de estas muestras de sangre. Estas células se van a cruzar y ahí sí es directo la reacción entre el receptor y el donante. Un cross-match positivo me inhabilita a la realización del trasplante, dado que el riesgo de rechazo hiperagudo es altísimo, con las consecuencias que ello también implica. Bien, un ejemplo para que quede un poco más claro, ¿sí?, comenzamos con la compatibilidad de grupo, ¿sí? Estos pacientes son 0 ambos, ¿sí? Facundo tiene un HLA A 324, B 718, DR 1415, ¿sí? Y Juan Manuel tiene un HLA A1, B 118, DR 314, ¿sí? Facundo previamente había estado expuesto a transfusiones de sangre al inicio de su diálisis, ¿sí?, cuando comenzó con su enfermedad renal, por lo tanto, eso lo expuso a otros antígenos, ¿sí?, y su cuerpo reconoció que estaba ante la presencia. Entonces generó anticuerpos contra esas células de las transfusiones que recibió. Por lo tanto, tenemos un panel del 18% en este caso. En cuanto a la compatibilidad entre ellos, ¿sí?, lo que nos marca el mismatch es 1-1-1, haciendo referencia a aquellos HLA que no coinciden, ¿sí?, son los puntos no coincidentes. Y después, al momento del operativo del trasplante, realizamos un crossmatch en donde el cruzamiento entre ellos dio negativo. Por lo tanto, Facundo no tenía anticuerpos dirigidos contra los HLA, por lo menos estudiados, de Juan Manuel. Entonces es factible realizar el trasplante desde el punto de vista inmunológico. Todos estos datos nos son importantísimos a la hora de determinar también el tratamiento de inducción y el tratamiento después a largo plazo. Bien, existen contraindicaciones absolutas para la realización del trasplante renal, que son los tumores malignos en actividad o previos sin tiempo suficiente de remisión. Vamos a ir ampliando esto. Infecciones agudas o crónicas no tratadas, alto riesgo de no sobrevivir a la intervención quirúrgica, no deja de ser una cirugía de riesgo moderado, expectativa de vida menor a 2 años y enfermedad psíquica grave y no controlada. Dentro de las contraindicaciones relativas tenemos la enfermedad vascular avanzada, coronaria, cerebral o periférica, malformaciones o disfunciones del tracto urinario, que es frecuente, adicción activa, historial de incumplimiento terapéutico, enfermedad de base activa, como puede ser el caso de lupus, alto riesgo de recurrencia de enfermedad renal o pérdida del injerto, hepatitis B o C, con evidencia de replicación viral, HIV no controlado, disfunción orgánica severa, ya sea a nivel cardíaco o hepático, enfermedad pulmonar restrictiva o obstructiva severa irreversible, trastornos severos de la coagulación, por supuesto, úlcera péptica en actividad y retraso mental severo. Todas estas contraindicaciones son relativas, ya que podemos modificar o intervenir de tal manera que sean resueltas o contenidas y que el trasplante pueda realizarse. Son las que más atención tenemos que prestar para poder modificar. Bien, la edad no es una contraindicación para el trasplante. Sí, lo que hay que tener en cuenta con la edad es que hay que considerar el contexto de sus comorbilidades, entre ellos lo que se refiere a la fragilidad en relación al deterioro fisiológico que se tiene con el correr de los años, y que esto puede afectar el resultado, pero no en sí la edad cronológica numérica del paciente. Así todo, hay estudios que muestran que incluso después de los 75 años el trasplante renal proporciona una prolongación sustancial de la vida. Un aspecto de la evaluación es la evaluación social, en donde, como decíamos, la ley da prioridad y equidad a todos hacia el acceso al trasplante, en donde en el artículo 70 de esta ley, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social
se van a hacer cargo de que se cumpla el tratamiento y se haga cargo de lo que es la medicación para el paciente trasplantado, de manera tal de que quede cubierto, pese a las diferencias, quede cubierto igual el tratamiento del paciente. En otra de las leyes, que es la que se refiere al régimen de protección integral para las personas trasplantadas, la 26.928, busca asegurar una plena integración familiar y social de las personas trasplantadas o en lista de espera, reconociendo sus derechos y necesidades específicas. De esta manera, entonces, el equipo de salud, a cargo en este caso de los trabajadores sociales, lo que van a hacer es detectar las situaciones de vulnerabilidad social, ¿sí? La idea es orientar con apoyo y atención a la familia y a los pacientes, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer es articular con las instituciones para gestión de alimentos y mejoramiento de viviendas y satisfacción de demandas sociales. Muchas veces nos encontramos con situaciones donde las condiciones sociales, habitacionales de los pacientes no están acordes a lo que va a ser un paciente inmunosuprimido luego de que reciba el trasplante. Entonces, asegurar lo que tiene que ver con el acceso al agua o algunas condiciones habitacionales es importante resolverlo en la etapa pretrasplante para que cuando el paciente, entonces, una vez inmunosuprimido, su hogar sea un lugar seguro y no lo exponga a situaciones de infecciones o situaciones de mayor vulnerabilidad que hagan que el trasplante haya sido una complicación. Otra de las funciones va a ser el gerenciamiento de los alojamientos y el asesoramiento para la gestión de coberturas, subsidios, incluso para las viviendas y de transporte. La evaluación psicológica es trascendental en la parte pre, en donde el paciente debe comprender el proceso de trasplante, saber de los riesgos y beneficios potenciales del trasplante y la necesidad de lo que implica una terapia inmunosupresora para toda la vida. Mientras el órgano sea viable, el paciente debe tomar la medicación de por vida. La adherencia a la medicación y al seguimiento es trascendental. Por eso hay que detectar trastornos de abuso de sustancias, tabaquismo, alcohol, que hagan que también se acompañe tal vez de trastornos psiquiátricos inestables y pierda la capacidad de cuidar de sí mismo. Entonces, lo importante de esta etapa es poder detectarlos y evaluarlos. ¿Para qué? Para poder dar un asesoramiento y tratamiento con orientación para mejorar estas posibilidades, no como limitantes, sino para poder abordarlas y tratarlas. Desde el punto de vista quirúrgico, vamos a tener en cuenta las variantes morfológicas, ¿sí? No es tan exacto como lo que son trasplantes de otros órganos, como tal vez el de pulmón o corazón, pero sí acá tenemos que tener en cuenta que los implantes que se hacen mayormente en fosa ilíaca, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta todas estas variables económicas. Otro punto son las cirugías abdominales previas, ya sea por bridas, por cicatrices anteriores, por eventraciones que haya tenido y demás, que nos hagan reubicar o rever la situación. La desnutrición y la obesidad están muy relacionados con los aspectos quirúrgicos para el abordaje por parte de los cirujanos, la anticoagulación, por supuesto, la anatomía vascular y la permeabilidad, los catéteres que haya tenido el paciente previamente en diálisis, ya sea de accesos vasculares o diálisis peritoneal, y también las trombosis venosas de todos estos accesos. Uno de los puntos importantes tiene que ver con el conflicto de espacio, que mayormente lo presentan los pacientes poliquísticos, ¿sí? Que ellos tal vez, según la evaluación del equipo quirúrgico de trasplante, tal vez considere entonces que cuando se presentan riñones poliquísticos con conflicto de espacio, entonces es necesario hacer una nefrectomía de estos riñones nativos en estos casos. Desde el punto de vista de la enfermedad arterial periférica, es importantísimo evaluar y buscar la presencia y la gravedad de la enfermedad vascular periférica. En aquellos pacientes que tienen síntomas o enfermedad periférica conocida o hayan tenido procedimientos vasculares previos, vamos a realizar una tomografía de abdomen y pelvis para evaluar calcificaciones muy frecuentes en los pacientes renales, ¿sí? Por su propia enfermedad renal, el hiperpara, y mejorar entonces
la planificación vascular junto con el equipo quirúrgico. Los pacientes que tienen enfermedad aórtica ilíaca grave o enfermedad vascular distal, tenemos que también evaluar todo lo que tiene que ver con la progresión de la circulación, ¿sí? No nos olvidemos entonces que en realidad el injerto posiblemente esté en fosa ilíaca, ¿sí? Y puede existir en algunos casos lo que se denomina robo de la circulación del resto del miembro. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. En los pacientes con enfermedad poliquística, que suele asociarse a aneurismas en otras partes del cuerpo, sí, a veces a nivel central, cuando existan antecedentes es aconsejable realizar una angioresonancia. Aquellos que tengan aneurismas mayores a 7 a 10 milímetros de diámetro, ahí sí se justifica entonces la intervención por neurocirugía antes del trasplante según se vaya considerando. Los pacientes con hipertensión, tabaquismo e hipercolesterolemia, que es muy frecuente, se recomienda también un ecodoppler carotidio y descartar una estenosis de carótidas. Lo más importante en todo esto, entonces, es que al examen físico realicemos una evaluación de los pulsos femorales, pedios de manera bilateral y busquemos soplos carotídeos. La obesidad es una de las contraindicaciones relativas para el trasplante, pero casi absolutas cuando el índice de masa corporal es mayor a 35 o 40. ¿Por qué? Porque existe un mayor riesgo de complicaciones en el trasplante, en el momento del trasplante y en el post-trasplante también. Esto se debe a que aumentan las chances de incidencias de la herida, infecciones de la herida, disfunción retardada del injerto, rechazo, diabetes post-trasplante, sumado a que existen fármacos como el tacrolimus que también aumentan la chance de diabetes post-trasplante y por supuesto mayor riesgo de muerte. Así todo, lo importante es poder detectarlo, ¿sí? Que eso surge en la primera consulta, e intervenir para poder dar un acompañamiento para que la persona pierda de peso, ¿sí? Y esto se va a dar de manera integral con los equipos de psicología, nutricionista, médico quirúrgico y por supuesto, si es necesario, la indicación de la cirugía bariátrica. Así todo, en comparación con permanecer en diálisis, el paciente que se trasplante va a tener mejor supervivencia que si permanece en diálisis. Los aspectos urológicos. Muchos de los pacientes nuestros son anúricos o oligúricos, han perdido la capacidad de generar orina y muchos también se asocian a anomalías urológicas frecuentes. Entonces, a todos los pacientes en la etapa de la evaluación prerrenal vamos a realizar una ecografía renal, vesical y de vías urinarias. A todos los pacientes mayores de 50 años vamos a realizarle un PSA y un tacto rectal en búsqueda de hiperplasia prostática. Y todos aquellos que nos cuenten que tuvieron o que tienen síntomas obstructivos, vamos a realizar una uroflujometría, medición de residuo postmiccional y una citoscopia. La cistoureterografía la vamos a realizar en los pacientes con disfunción vesical, infecciones recurrentes del tracto urinario, pielonefritis y reflujo. Todo esto está a cargo de la evaluación de los urólogos que acompañan al equipo quirúrgico del equipo de trasplante renal, quienes van a realizar esta evaluación. Lo importante siempre es poder detectarlas y corregir las alteraciones antes del trasplante. La enfermedad renal diabética es la principal razón de enfermedad renal crónica y es la principal razón de ingreso a diálisis. Lo que nos importa conocer de nuestros pacientes en esta evaluación pretrasplante es el tiempo de diagnóstico que tiene de la diabetes, los requerimientos diarios de insulina, cómo está su metabolismo, los niveles de hemoglobina glicosilada y en aquellos pacientes con antecedentes familiares de diabetes o que hayan tenido diabetes gestacional y que actualmente no lo tengan, u otros antecedentes que nos hagan pensar en la posibilidad del desarrollo de diabetes, vamos a realizar una prueba de tolerancia oral. Como bien sabemos, presentan varias
complicaciones, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es buscarlas y determinar la gravedad de estas complicaciones que tienen los enfermos diabéticos y renales, ¿sí? Para ello vamos a buscar lo relacionado a la enfermedad de las arterias coronarias para poder identificarlas y modificarlas por sobre todas las cosas de ser posible. Vamos también a buscar y detectar enfermedad vascular periférica, importantísimo, como habíamos dicho, desde el abordaje quirúrgico también es trascendental. Y otro punto importante en los pacientes diabéticos tiene que ver con la evaluación, ¿sí?, simultánea de renopáncreas para los tipo 1. También es importante en el caso de los donantes vivos, ¿sí?, esto como comentario para aquellos donantes, ¿sí?, quienes se ofrezcan como donantes, es la realización en ellos para todos, ¿sí?, de la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Bien, tema importantísimo para seguir evaluando a nuestros pacientes es la enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de muerte en el trasplante, causa importante de morbi y mortalidad en los pacientes que están en lista de espera. Aumenta el riesgo de muerte y de eventos cardíacos tanto en el peritrasplante como en el posttrasplante. En sí, la cirugía de trasplante clasifica como moderada desde el punto de vista cardiovascular. Entonces es trascendental identificar la presencia y la gravedad de la enfermedad cardiovascular que tienen nuestros pacientes en toda esta etapa previa. Vamos a buscar entonces disfunción del ventrículo izquierdo, cardiopatías valvulares e hipertensión pulmonar, que es muy frecuente en los pacientes. Vamos a realizar una historia clínica completa, ¿sí?, una entrevista dirigida a esto que queremos buscar, y en el examen físico no puede faltar la auscultación de soplos carotídeos y, como habíamos dicho también previamente, de todo lo que es los pulsos. Vamos a realizar a todos los pacientes de manera básica un electrocardiograma, un ecocardiograma transtorácico y una RX de tórax. Aquellos pacientes que sean mayores de 45 años, antecedentes de diabetes o antecedentes de enfermedad de las arterias coronarias, vamos a realizarle entonces un ecocardiograma de esfuerzo, un estudio de perfusión miocárdica y una angiotomografía de las arterias coronarias. Todo esto, por supuesto, en conjunto con el servicio de cardiología, quienes son los que van a evaluar y dar el apto. Y como les decía, de manera anual, una vez que ellos ingresan a lista, de manera anual vamos a repetir si el electrocardiograma, el ecocardiograma y la placa. Pero en los pacientes donde realizamos estas pruebas de estrés no invasivos lo vamos a ir repitiendo cada 2 años, ¿sí? Lo importante de esta evaluación, el objetivo que tiene toda esta evaluación cardiovascular, es diagnosticar la enfermedad de las arterias coronarias ocultas, reducir los eventos cardíacos perioperatorios y la mortalidad. Así, entonces, van a mejorar los resultados a largo plazo después del trasplante. Bien, vamos en búsqueda de la disfunción diastólica del VI, el agrandamiento de la aurícula izquierda, que es muy frecuente en los pacientes en diálisis, dado la sobrecarga de volumen. Por lo tanto, vamos a intervenir con mayores ultrafiltraciones en búsqueda de revertir un poco estas sobrecargas y esta disfunción diastólica. Lo que también es importante es realizar estos ecocardiogramas con los pacientes en peso seco y no cuando estén previa a la diálisis. La enfermedad vascular severa, la cardiopatía clase 3, 4 sintomática no corregible, una FEI menor al 30%, una disfunción ventricular severa, deben ser evaluados ya que el riesgo de muerte en el post-trasplante es mayor. Entonces estos pacientes tienen que ser evaluados de manera conjunta y en seguimiento por la posibilidad de realizar entonces un trasplante cardiorrenal tal vez. Los pacientes que han tenido infarto de miocardio en el último tiempo, ¿sí?, tenemos que asegurarnos de que todo lo que se refiere al tratamiento tengan el stent coronario colocado, en el caso de ser necesario, por supuesto, antes del trasplante y no peri. ¿Sí? Aunque sea, vamos a esperar 6 meses de estos eventos, lo mismo que para una IT y una ACV. Existen síntomas progresivos de angina que no son susceptibles de angioplastía
o cirugía de derivación, antecedentes de infarto de miocardio de los últimos 3 a 6 meses, como decíamos, enfermedad de las arterias coronarias grave, conocida que no es susceptible de intervención, y miocardiopatía isquémica irreversible con disfunción sistólica severa. Estos son los puntos más importantes que tenemos que estar, ya que son contraindicaciones relativas, ¿sí? Y entonces debemos enfocarnos en poder solucionarlo para que el paciente esté en condiciones de recibir el trasplante. Otro de los puntos importantísimos en la evaluación pretrasplante es la parte infectológica, ¿sí? No deben tener ninguna infección activa no tratada antes del trasplante nuestros pacientes. Entonces vamos a tener una detección de posibles focos, que a modo general son focos odontógenos, focos pulmonares y un examen completo de la piel. Para ello nos vamos a ayudar con estudios complementarios como es la PPD, ¿sí? La radiografía de tórax, que lo que vamos a buscar, por ejemplo, son cavernas o cualquier otra enfermedad a nivel pulmonar, tanto endémica como asociadas a sus actividades laborales o a sus espacios o a lo que se dediquen que puedan llegar a tener alguna enfermedad pulmonar. A nivel odontógeno van a tener una evaluación cardiológica a la espera de su apto, coprocultivo, coproparasitológico, test de Graham y urocultivo en los pacientes que orinan, también se solicita. Y dentro de las serologías lo que hacemos es solicitar HIV, hepatitis A, B, ¿sí? Tanto lo que son los anticuerpos como el antígeno de superficie, ¿sí? Muchos al venir de hemodiálisis posiblemente tengan los esquemas de vacunación completos, pero incluso buscamos también que esos títulos sean protectores. Hepatitis C, toxoplasmosis, CMV, esto también tiene que ver con la posibilidad de que en el caso del donante, siendo positivo y el receptor negativo, nos hace encarar las profilaxis de una manera distinta, ya que al recibir un órgano positivo, por ejemplo, para toxoplasmosis o CMV, y el receptor siendo negativo, vamos a tener una primoinfección al momento del trasplante, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta estas serologías. Lo mismo que brucelosis, BDRL, herpes 1 y 2, HTLV, sarampión, varicela, Epstein-Barr, muy relacionado con la enfermedad de Epidilly, y Chagas, por supuesto, fundamental en nuestro territorio. Como pequeña acotación, en el caso de pacientes HIV no es una contraindicación para recibir el trasplante renal, sino que tienen que estar con carga viral negativa y CD4 mayores a 2000 células. En el caso de la hepatitis B no tiene que estar activa, sino más bien curada y se hace un seguimiento especial, lo mismo que para hepatitis C, que tiene un seguimiento especial por hepatología y es diferente. Respecto a la vacunación, lo que vamos a tener como principal finalidad es disminuir el riesgo de infecciones en la etapa posterior al trasplante y tiempos en los que las altas dosis de inmunosupresores son mayores en el post-trasplante. Entonces es importante poder completar los esquemas 30 días antes de que se produzca el trasplante. En el caso de hacerlo después, porque quedó o porque hubo que completar después, se recomienda de 3 a 6 meses luego, que es cuando en general la inmunosupresión puede bajar y obviamente si no hay rechazo de órgano. Lo que sí están contraindicadas son las vacunas a virus vivo en los pacientes trasplantados, que son la de sarampión, papera y rubiola, ¿sí? Estas también habría que darlas un mes antes de que se realice el trasplante. Los pacientes en lista de espera en la evaluación pretrasplante vamos a completar lo que es el calendario básico, ¿sí? La vacuna antineumocítica, tanto 13 como 24 valencias. Muchos de ellos ya la tienen indicada por la enfermedad renal crónica, así que en general suele estar. Hepatitis B, los que hacen hemodiálisis, dado el riesgo de contagio por fluidos de sangre, suelen también tenerlos, pero como les decía, también vamos a buscar que estos anticuerpos sean protectores, ¿sí? Si es necesario, se reinician esquemas o se dan las dosis de refuerzo hasta conseguir los valores adecuados de anticuerpos. HPV es una vacuna que se incorpora en el calendario para los niños nacidos a partir del 2000 y se inicia para los que tenían en ese entonces 11 y 12 años, en donde
Esos niños ya quedan cubiertos, pero para los pacientes menores de 40 años, hoy tenemos indicación de iniciar el esquema de las 3 dosis de vacunas contra el HPV. Por supuesto, actualizar la doble adultos y la antigripal anual y COVID. Otro aspecto fundamental es conocer, dentro de lo posible, cuál es el origen de la enfermedad renal de nuestro paciente. Determinar la etiología para saber cuáles son los riesgos de recurrencia y el manejo que tenemos que tener en el post-trasplante. A modo general, estas son algunas de las enfermedades que mayormente recurren, que es la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la glomerulopatía membranosa, POLIGA, la membrana proliferativa, glomerulopatía por C3, vasculitis ANCA, la antimembrana basal, SHU de origen genético u atípico, la enfermedad de Alport y enfermedad de Fabry, entre otras. Pero siempre es importante, de ser posible, conseguir las biopsias de origen que llevaron a la enfermedad renal. En cuanto a las enfermedades malignas, lo que tenemos que decir es que los pacientes trasplantados tienen posibilidad de desarrollar los tumores a través de la recurrencia de la enfermedad, porque pueden haber tenido tumores de manera previa, ¿sí?, de cualquier órgano, aparición de novo, ¿sí?, y por supuesto en una escasísima cantidad, una transmisión en el trasplante. ¿Cómo voy a hacer? Nos vamos a detener en la búsqueda de los tumores más frecuentes según la etiología, según el grupo etario, y el sexo de la persona. Entonces vamos a buscar sea de mama, de cuello, pulmón, colon, próstata y piel como los principales. Pero esto, ¿cómo lo vamos a realizar? El cáncer de riñón lo vamos a realizar entonces, como dijimos previamente, con lo que es la ecografía renal, en lo que era también desde los aspectos quirúrgicos que habíamos nombrado, el CA de vejiga con la citología y la cisturetro. La parte ginecológica va a ser abordado por el equipo de ginecología, en donde va a realizar un PAP, una colposcopía, la búsqueda de HPV, en el caso de encontrar lesiones que lo digan. El CA de mama lo vamos a identificar con la ecografía mamaria, que nos tenemos que hacer anualmente, o la mamografía en mayores de 40 años. El cáncer de colorectal lo vamos siempre a todos los pacientes le vamos a pedir sangre oculta en materia fecal. Y en pacientes mayores de 50 años la colonoscopia, indicación estándar para también el resto de la población. El CA de próstata vamos a hacer el seguimiento con el PSA y el tacto rectal. El CA de piel lo vamos a realizar con un examen minucioso de la piel y el CA de pulmón con una RX de tórax. Todos estos a modo de screening general y después se avanza según lo que se vaya encontrando. También hay otro punto importante que son los tiempos de espera de aquellos pacientes que sí tuvieron algún tumor. Entonces, por ejemplo, en el caso del cáncer cervical, si fue localizado, tenemos que esperar 2 años de haber terminado, completado y haberse diagnosticado libre de enfermedad. ¿Sí? Vamos a tener que esperar 2 años si es localizado y si es invasivo vamos a esperar 5. En cuanto a la evaluación de las enfermedades pulmonares, lo que vamos a hacer es evaluar a través de la RX de tórax o una tomografía si es que el paciente tiene antecedentes de patología previa pulmonar. Vamos a buscar, por supuesto, lesiones de TBC o cualquier otra intersticiopatía. Vamos a abordar el abandono del hábito tabáquico y pruebas funcionales van a ser en aquellos pacientes que tengan síntomas. No nos olvidemos que hay una contraindicación relativa que es la enfermedad pulmonar obstructiva o reversible restrictiva, entonces tenemos que detectarla junto con el equipo de neumonología. A modo de síntesis, de checklist, nuestros pacientes, según las recomendaciones de INCUCAI, basadas por supuesto en todas las guías internacionales, vamos entonces a realizar a nuestros pacientes en la evaluación del pretrasplante renal, una evaluación clínica, cardiológica, urológica, ginecológica, odontológica, la evaluación psicológica, infectológica y social y la evaluación inmunológica.
Todo esto va a ir acompañado de exámenes de laboratorio y diagnóstico por imagen. Les dejo la bibliografía y muchas gracias por su atención.